Farideh Raful se encuentra entre la espada y la pared. Y yo articularía un poquito más a fondo algo más importante aún para mí, que está entre la lealtad y la dignidad. Digo esto porque la actual senadora de la capital, Farideh Raful, y subcoordinadora de campaña del presidente Luis Abinader, está pagando caro su desafío al presidente. Está pagando caro el hecho de que ella se plantara en una rueda de prensa ante la solicitud del presidente de que se diera la candidatura por una estrategia, ¿no?, de la capital. Ella se plantó que no, que ella iba a ser la candidata. Inclusive su papá la apoyó en eso. Luego vemos como un padre abnegado que ama a su hija, en lugar de patalear más fuerte que ella, inclusive hasta renunciar al presidente que había amenazado con hacerlo, se quedó tranquilo, aceptó su decreto. ¿Cuánto vale la lealtad? ¿Cuánto vale la dignidad? Y traigo este tema a colación otra vez, producto de la actividad que tuviera el PRM en la capital, donde por primera vez se ve a una Farideh Raful en un acto, ¿verdad?, proselitista, acompañando a Guillermo Moreno. Ahí salió la foto donde se ve el presidente Luis Abinader levantando la mano de ambos. Pero no se engañen. Farideh fue ahí a acompañar al presidente y a los candidatos del PRM. Inclusive, inmediatamente terminó la actividad, todo el mundo compartió en las redes dicho evento, salvo Farideh. Luego de mucha presión en los medios, mucha presión en las redes, muchas menciones en que todo el mundo estaba apoyando ese evento, menos Farideh, porque le dolía tener que apoyar o escribir, tipear, ¿no?, su apoyo electoral y político a Guillermo Moreno, quien la había ninguneado en su momento, cuando se estaba buscando quién iba a ser el candidato del oficialismo a la senaduría en la capital. Ustedes recordarán el cruce de palabras, donde Guillermo dijo, no, eso es un cargo más. Se está debatiendo entre partidos políticos. O sea, ninguneando a Farideh, que usted lo que tiene un cargo, usted lo que tiene una posicióncita. Yo represento un partido y estamos de partido a partido negociando, ¿verdad?, consensuando. Y eso es una de las negociaciones, la candidatura tuya. No es la negociación. Y la respuesta de Farideh nos hizo esperar, y Farideh le dijo que a Guillermo lo que le competía ir era para en aguja. Sin embargo, mira las circunstancias de la vida, donde Farideh no solamente tuvo que acceder a entregarle la candidatura públicamente, porque no la tenía, se la quitaron, sino que está obligada a sumarse. Y aquí lo vemos que a regañadientes, lo último que le quedaba a Farideh, que era un tanto, ¿verdad?, por lo menos no doblegarse físicamente, a tener que sumarse o sentársele, hacerle la campaña a su detractor, a su usurpador Moreno, tampoco pudo retener eso. Por lo menos no vi al papá de Farideh ahí en la campaña, acompañándola. Y el lenguaje corporal que pudimos ver durante esa caravana, ¿no?, fue evidente que se repelían tanto Guillermo Moreno como Farideh, y en ese corto espacio, en ese estrecho espacio de ese sunroof de ese vehículo, se veía cómo se corrían el uno a los otros. Y lo más cercano que tuvieron fue que el presidente tomó las manos de ambas figuras, como hiciera Leonel Fernández en el 96, por allá por el 96, en el pacto aquel, donde Balaguer estaba por un lado, Juan Bo por el otro, y nunca se cruzaron de frente ni se pusieron la mano, sino que lo más cerca que tuvieron fue ambos pasándole la mano a, a Leonel Fernández. En este caso, lo que vemos es al presidente sirviendo de conducto, ¿no? Y se evidencia que todo eso fue armado y forzado a que se dé por el presidente de la República en el tenor de su apoyo o de su estrategia o de su interés de que su partido, su candidatura y su candidato en la capital, que es Guillermo Moreno, ¿verdad?, logre el objetivo que ellos tienen. Ahora bien, hago todo este análisis de la situación que vimos para que a ustedes le quede claro lo siguiente.
No solamente de que no hay ningún tipo de entendimiento evidentemente entre Faride y Guillermo, que el presidente no pudo llegar a un consenso de entendimiento, sino que está obligando a que se dé esa situación, sino el hecho de que ya yo he compartido con ustedes, atención aquí, ¿verdad? El perfil de Guillermo Moreno. Y también le compartí a ustedes lo que está pasando en América Latina y el Caribe con relación a exmandatarios vinculados a temas de paraísos fiscales, lavado de activos, etcétera. Y lo que está aconteciendo con eso y lo que ha pasado en países como Chile, Ecuador, Brasil, es que estas figuras políticas se han visto envueltas en temas políticos, de ataques políticos, donde sectores de poder y sectores cercanos de poder son los que le han dado la estocada final a cada uno de estos líderes. Y en el hipotético caso de que el presidente Abinader, supongamos que pasadas las elecciones, como dicen las encuestas locales, el presidente se reelija, ¿no? Primera o segunda vuelta. Si se presenta la situación de que el presidente Abinader tenga que hacerle un impeachment, un juicio político o una persecución política, ¿ustedes creen que Guillermo va a ser el aliado, defensor acérrimo del presidente? ¿O será todo lo contrario? ¿Será el persecutor, el señalador? Recuerden que yo les conté a ustedes que Guillermo Moreno entró al gobierno de Leonel Fernández por una recomendación reformista. El presidente Balaguer, según me informan, por recomendación de un reformista. Y lo primero que hizo Guillermo fue perseguir a Balaguer. Luego que lo cancelan de la posición por esa afrenta en ese momento político, un error estratégico de la política. Entonces la emprende en contra de Leonel Fernández. Y en su afán de su estrategia política de posicionamiento, también enfrentó al presidente Abinader. Dijo que había que auditarle su fortuna, los dineros que tenía en empresas offshore que alegadamente responden a posibles actos que riñen contra la legalidad, evasión de impuestos, capitales de lavado de activos del narco, etcétera. Aludiendo a eso, señaló y denunció que debía hacerse una auditoría forense al presidente Abinader. Y hoy está con el presidente levantándole la mano. Lo que quiere decir que del señor Moreno podemos esperar cualquier cosa. Cualquier cosa. Y por eso dije, si Farideh Raful tuvo la osadía de desafiar al presidente y lo está pagando caro, lo que le pudiera venir al presidente Abinader con Guillermo Moreno es peor que la razón por la cual aparentemente él decidió no continuar con Farideh. Si para el presidente Farideh es incontrolable, si para el presidente Farideh era un riesgo en la oposición, porque tenía voz propia, porque era muy contestataria, que ya se sacrificó y se sumó al sistema de la política y le costó su reputación, ella creyendo que iba a tener el respaldo de su partido y de su presidente, ¿qué no será de parte de Guillermo Moreno en esa posición de poder, siendo senador de la capital, donde no puede Guillermo ni siquiera articular una estrategia de campaña que no vaya en detrimento de su mayor aliado? Ni siquiera eso. Ahora que lo necesita, ahora que no ha llegado, ahora que quiere ser el senador. Imagínense ustedes cómo vendrá ese señor después, si logra su cometido, si logra ser senador. ¿Qué tiempo ustedes creen que durará ese acuerdo, ese pacto? ¿Ustedes creen que Guillermo se va a sumar como hiciera Farideh, viendo lo que le sucedió a Farideh, a, por ejemplo, dirigirle la Comisión de Hacienda para aprobarle todos los préstamos al presidente Abinader? Defender o presentar leyes como la del DNI, como agenda del partido de gobierno. ¿O ustedes creen que más fácil se le va a voltear Guillermo Moreno, así como presumía el presidente Abinader que podía ser Farideh, más radical aún, que el único momento que vi que Farideh se le volteó, por decirlo de alguna manera, al presidente Abinader fue cuando no le estaban dejando, ¿verdad?, aspirar nuevamente a ser la senadora de la capital? Entonces, aquí queda claro que el interés político de la política dominicana, de muchos de nuestros actores, lejos del discurso falaz de que
trabajan en políticas públicas por el bien de la comunidad y los ciudadanos, lo que están buscando es su propio beneficio. Están dispuestos, como dijo Danilo Medina en su momento, a tragarse un dragón, un dinosaurio, un dragón, un tiburón podrido, con tal de lograr su objetivo. Y el objetivo evidente de Guillermo Moreno es obtener poder, mantenerse gravitando en la esfera política de la República Dominicana con poder. Y como él ha aspirado siempre a ser presidente de la República, y evidentemente esa meta es inalcanzable para él, el poder más cercano al que él, con toda su ínfula de súper político y súper honrado político dominicano, puede declinar para lograr un objetivo, una meta, es a la senaduría de la capital. De la capital, y negoció, se transó, consensuó con el poder, con el PRM, y sacrificó todo. La poca credibilidad que pudiera tener de su interés independiente del beneficio propio en favor del bien común, se fue por el caña, pues se fue por el despeñadero, se fue por un tubo. Él no puede decirme eso, porque se alió a los que él señalaba de corruptos, de igual que todos, a los que le pedía auditoría, a los que le decía que tenía inscrito gente como Gori. Gente vinculada a supuestos actos de narco y de corrupción. Entonces, si a esas personas que usted señaló como malos, como los malos de siempre, como iguales a los que usted combatía antes, que estaban en el poder, y hoy usted para llegar a ocupar esas posiciones que tenían esos malos antes, apoya a los otros malos que usted denunció, o usted era un mentiroso entonces cuando decía que eran unos bandidos, ¿verdad? O usted se convirtió en un bandido más y se sumó a esa lacra política que usted tanto despreció, que usted tanto vilipendió y acusó, que usted tanto señaló como los culpables del despeñadero que llevaba a la República Dominicana. Ahora usted parte de esa claque. Entonces, o no era una claque nada, era una falacia suya, o simplemente usted se transformó y se convirtió en uno más. Los invito a darle me gusta, compartir mi contenido, comentar, pero sobre todo active la campana de notificaciones para que mi contenido le llegue automáticamente, yo lo publico.